No son menores los desafíos que actualmente enfrenta América Latina. En el ámbito político, uno de los más importantes, sin duda, es el de avanzar en la siempre postergada tarea de profundizar la integración regional. Eso nos ha venido pasando en América Latina desde que comenzamos los procesos de independencia. Tenemos ahí las conferencias panamericanas, los intentos entre Bolívar y el entonces presidente Guadalupe Victoria en México para intentar hacer una gran conferencia panamericana. Estas no se pudieron dar gracias a la intervención de los estadounidenses. Si Europa logró construir un mecanismo de integración capaz de aglutinar a naciones con culturas, lenguas e historia distintas y muchas veces en conflicto, las naciones latinoamericanas, a pesar de compartir una multiplicidad de rasgos culturales e históricos, han fracasado en los numerosos intentos de materializar el sueño de Bolívar, la construcción de una América unida. Desde entonces para la fecha no podemos entender un gran proceso de integración. Nos podemos reunir en las cumbres iberoamericanas, nos podemos reunir en el Grupo de Río, nos podemos reunir en el Mercosur, nos podemos reunir en los escenarios de la UNASUR, pero en términos generales no hay ese consenso real, no lo alcanzamos. En el ámbito económico, por otra parte, y a pesar de los momentos difíciles que el mundo vive, hay quienes piensan que América Latina tiene buenas cuentas que ofrecer. But at the same time, lessons were learned on the economic front. Economies were opened, macroeconomic discipline was established, and we see now, as Cindy also noted, that in fact Latin America has been doing better economically than some of the countries of Europe or the United States after this latest crisis. Y es que a pesar del vendaval económico mundial, no son pocos los que sostienen que América Latina no lo ha hecho tan mal. Sobre todo en países de América del Sur, en donde se han venido implementando políticas de dar mayor atención sobre todo a los pequeños productores, hablando del sector rural. Mencionaría como un ejemplo el caso de Brasil, en donde la implementación de programas sociales, pero coordinados con programas productivos, han logrado reducir su tasa de gente que está en situación de cierta inseguridad alimentaria. La gravedad del trastorno que la economía mundial vive ha hecho, sin embargo, que los pronósticos no sean nada promisorios. Estados como Brasil, estados como Bolivia, Ecuador, Perú y la propia Venezuela, que son importantes socios comerciales de ese país, van a empezar a tener problemas en el momento en que China empiece a tener en verdad problemas de una desaceleración más gradual, más profunda y que va a traer trastornos a esas economías. En cualquier caso, y a pesar de las condiciones adversas, América Latina tiene frente a sí el ineludible imperativo de avanzar con pasos firmes en la solución de los diversos y complicados problemas que aquejan a la región. Con imágenes de Ángel Montejano, René Palacios para Efecto Mundial, Efecto TV. Analizando las circunstancias en las cuales opera actualmente América Latina, el tema de integración que se acaba de comentar en el segmento informativo parece prácticamente una broma cruel. Es una de las regiones ideológicamente más rotas que hay en el mundo. Tenemos de un lado un Brasil que está más interesado en su relación con los BRICS famosos, ¿no? Con Rusia, la India, China, Sudáfrica. Un Venezuela que tiene un interés especial en la promoción del ALBA dentro de la región, pero a su vez con relaciones muy intensas con la propia Rusia en lo armamentista y con países como Irán, por ejemplo. Países como México, que en la última encuesta de opinión sobre percepciones de los mexicanos en el mundo se vio claramente una división en cuanto a que el corazón está con América Latina, pero el bolsillo está con América del Norte. Entonces, viendo que son tres de los jugadores más importantes, cuando menos más activos de la región, estamos hablando de Brasil, Venezuela y México, y que van literalmente cada uno para su lado, a mí sí me resulta un tanto utópico pensar en estos proyectos de integración, y yo diría que con que tuviéramos unas relaciones más o menos operativas, funcionales, ya iríamos muy adelante, y a veces ni siquiera eso logramos porque estamos esperando el gran sueño, estamos postergando continuamente, digamos, el beneficio inmediato de una región que efectivamente está creciendo como pocas en el mundo, o quizás la única que esté generando superávits actualmente comerciales sobre todo, y van a venir a pedirnos prestado pronto a los latinoamericanos. Se supone que si continúa esta tendencia para el año 2020 así será, y de otra parte no aprovechamos siquiera las sinergias que tenemos. Entonces creo que a veces estamos
por decirlo así, sacrificando lo más inmediato por una idea un poco, diría yo, etérea, que nos viene del siglo XIX, en cuanto a que vamos a hacer una especie de gran federación latinoamericana. ¿Cómo lo ves desde tu ángulo como subsecretario, Rubén Beltrán? Bueno, yo coincido que las grandes ideas bolivarianas de una federación de América Latina y el Caribe parecieran muy lejanas y muy difíciles, pero yo sí creo que hay que ir trabajando de manera sucesiva para ir logrando un proceso de integración mucho más claro. La apuesta de México, de CELAC, me parece fundamental. Tenemos ya, contamos con un grado de aceptación en esta idea muy importante a nivel regional. E interesante. Pero CELAC, perdón que te interrumpa sí. aquí, para claridad de los televidentes, CELAC, el objetivo último que pretende alcanzar es la integración latinoamericana, o no está, digamos, en las cartas. No, está en otro tipo de... está en la baraja. Es decir, está en la baraja, son dos cosas. Como gran objetivo de diálogo, o como posibilidad. Digamos, como gran objetivo el fomento de la integración. Pero, a ver, tampoco está casado ahorita ningún proyecto con una idea predefinida de lo que va a ser la integración, porque yo coincido con algunas de las cuestiones que tú señalabas de manera muy clara. Tenemos que ir avanzando de manera muy pragmática en aquellos temas donde nos va a producir, en lo que estamos caminando hacia un modelo de integración que está por definirse. Tenemos que ir avanzando en esquemas de trabajo conjunto, de cooperación, ya sea bilateral o regional, o en ambos niveles, que vayan ya produciendo resultados concretos. Me parece muy importante. Tú mencionabas, por ejemplo, Brasil. En mi opinión, México y Brasil es una asociación que está esperando a que se conjunten las voluntades, digamos, de todos los sectores. Hay una voluntad política expresa del gobierno de México y del gobierno de Brasil de trabajar en un acuerdo de acción estratégica que incluye libre comercio. Que incluye libre comercio, pero va más allá del libre comercio, pero que está ahorita, y lo sabemos, y lo sabe nuestro auditorio, está esperando o está un poco frenada por algunos temores proteccionistas o neoproteccionistas de algunos sectores económicos de México. Y de Brasil también. Y de Brasil. Ahorita no. Creería yo más de México que de Brasil. Hay más temor por parte de México. Yo veo a la gran industria brasileña, a los paulistas, los veo muy animados, los veo con deseos de tener con deseos de entrarle. Y yo creo que América Latina y el Caribe van a progresar mucho cuando se dé este encuentro y esta asociación. Pero en fin, en lo que vamos hacia allá, me parece que tenemos que seguir caminando. Se lanza hace unas semanas la Alianza del Pacífico, que va a integrar de manera profunda, más allá del libre comercio. Estamos hablando probablemente de integrar los mercados bursátiles, movimiento de personas, a Chile, Perú, Colombia y México. Es un proceso profundo dentro de un esquema más amplio para ir avanzando tal vez de manera más rápida. Pero no hay que perder el norte. El norte, creo yo, el oriente, no quisiera el norte geográfico, el oriente de nuestra brújula, es decir, seguir avanzando hacia la integración. Pero no hay que predeterminar el modelo, hay que ser pragmáticos, hay que encontrar cuáles son las... No hay etapas, digamos, al igual que lo hicieron los europeos, de empezar con una comunidad del carbón y del acero, después ir haciendo una unión aduanera, después ir pensando en temas sociales, temas incluso de defensa, temas de moneda. ¿No hay digamos, una ruta crítica aún? Yo creo que no está todavía esa ruta crítica. Yo creo que si le preguntas a los brasileños tendrán una ruta, si le preguntas a los centroamericanos tendrán otra. Yo creo que hay una gran voluntad ahora de encontrar esos temas, pero sin embargo creo yo que no deberíamos de perder demasiado tiempo ahorita en tratar de predefinir esa ruta. Yo creo que tenemos que juntar a los actores y seguir caminando. Creo que hay temas importantísimos que son y que a la larga van a ir configurando este modelo de integración, que es la armonización de políticas financieras, por ejemplo. Porque sin ello
Europa empezó a dar esa armonización para después tener una serpiente monetaria y después llegar al ECU primero y después llegar al euro y después llegar a un banco central europeo, etcétera. Pero si no tenemos ese proceso de armonización de políticas financieras, por ejemplo, es muy complicado de hacerlo. Si no tenemos un proceso de armonización de políticas comerciales y de prácticas comerciales, también va a ser muy complejo. Tenemos nosotros, México propugna por modelos de comercio libre con los países, mientras que si volteas al Mercosur, por ejemplo, es una unión aduanera imperfecta, por cierto, que carece de ciertos temas básicos como son esquemas de solución de controversias. Entonces, tenemos que ir avanzando en ese sentido. Y hay otro tema que es fundamental. Yo creo que América Latina apenas está descubriendo, y regreso al tema que comentamos, que tenemos, a pesar de estas diferencias que has manifestado y con las cuales son tan reales que no podemos negarlas, hay elementos comunes. Y yo creo que es el trabajo que tiene, entre otros, la política exterior mexicana, encontrar esos rasgos comunes que nos van a permitir caminar juntos en los mínimos comunes denominadores. ¿Cuáles son esos mínimos comunes denominadores con los cuales nos sentimos cómodos? Exactamente. ¿No? Y ahí ese es el reto en el que estamos enfrentados, y que nos debe seguir para adelante. Y en esta parte de la conversación, ya yendo un poco más a lo concreto, a lo más reducido, digamos, yo quisiera tomar una pausa ahora, pero regresar con el tema de Brasil y México, que me parece que es crucial para el futuro de la región. Regresamos en un minuto.